Rusia, que es el país con el mayor arsenal nuclear del mundo, nunca utilizadas, por cierto, en combate, ha anunciado maniobras nucleares y ha señalado directamente como responsable de haber hecho esto hace unos momentos a Emmanuel Macron, al presidente de Francia. Dice que es el principal provocador de que Rusia haya tomado esta decisión. ¿Por qué? Bueno, este escenario planea, por supuesto, muchas preguntas acerca de la estabilidad ahora nuclear y a quién le debemos la cortesía de esto en esta geopolítica actual que ya de por sí era terrible. ¿Qué es lo que implica realmente esta maniobra de Rusia que acaban de anunciar? Es, por supuesto, la nota del día que pues, nos indica que estamos cada vez al borde del uso de armas nucleares en un conflicto como un riesgo real. Pero por supuesto que la pregunta también es cómo deberían de responder ahora el resto de los países miembros de la OTAN ante esta amenaza directa y frente a Macron también. ¿Cuál es el papel de las declaraciones políticas precisamente del presidente de Francia en estas tensiones nucleares? Porque cuando hablamos de la tensión nuclear en Europa, nos encontramos ante un tablero geopolítico en donde cada movimiento puede romper a estas alturas la cuerda que es tan fina y tan tensa y es nada menos que la cuerda nuclear. Putin, por supuesto, ha anunciado un nuevo capítulo en este juego que no existía, con una estrategia de la decisión de llevar a cabo estos ejercicios nucleares como un claro mensaje, dice Occidente, particularmente después de las declaraciones de Macron sobre la disponibilidad que ha anunciado que Francia tiene para repartir el arsenal nuclear francés con otras naciones europeas para que apunten a Rusia. Miren, esto fue lo que sucedió. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó llevar a cabo ejercicios nucleares en un futuro próximo. El Ministerio de Defensa anunció en un comunicado la organización de ensayos para entrenarse en la preparación y uso de armas nucleares no estratégicas, que pueden ser utilizadas en el campo de batalla y ser disparadas sobre misiles. Los ejercicios incluirán la aviación, la marina y las fuerzas del Distrito Militar Sur, que tiene su sede muy cerca de Ucrania y cubre las regiones ucranianas cuya anexión reivindica Moscú. La fecha y el lugar de las maniobras no fueron especificados. Moscú afirmó que esta es una respuesta a las declaraciones de dirigentes de las potencias occidentales sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló al presidente francés Emmanuel Macron, cuya retórica calificó de muy peligrosa, al igual que las declaraciones de altos funcionarios británicos y estadounidenses. Desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, Putin ha puesto varias veces sobre la mesa la posibilidad de recurrir a las armas nucleares. En octubre del año pasado, Rusia anunció que Putin supervisó lanzamientos de misiles balísticos durante maniobras militares orientadas a simular un ataque nuclear masivo por parte de Moscú. La doctrina nuclear rusa prevé el uso estrictamente defensivo del arma nuclear en caso de ataque al país con armas de destrucción masiva o de agresión con armas convencionales que amenacen la existencia del Estado. Pues ahora lo que hay que preguntarnos es cuál es el alcance de este arsenal nuclear táctico que Rusia ha desplegado. Porque para entender el tamaño de lo que estamos hablando en estos momentos, pues hay que recordar que Rusia tiene aproximadamente más de 5.700 ojivas nucleares tácticas, que son pues armas diseñadas para ser utilizadas en el campo de batalla y que tienen un alcance muy importante, por supuesto, letal, devastador, muy a diferencia de las bombas diseñadas para borrar ciudades enteras del mapa. Este tipo de armamento táctico son pequeños. Tiene 2.000 de ellos del total de más de 5.000 ojivas, con una potencia que tiene distintos niveles de kilotones o de TNT, pues para decirlo de alguna manera, en su poderío, con sistemas de armas que emplean todas estas ojivas hablamos por supuesto de misiles de corto alcance como los Iskander, que pueden ser utilizados desde tierra, los está utilizando en estos momentos Rusia, pero sin ojivas nucleares. Sistemas por supuesto embarcados en aeronaves y submarinos. Es la tríada nuclear de la que tanto ha hablado Putin recientemente, con estos sistemas que le están permitiendo a Rusia pues tener un amplio espectro de operaciones desde su uso por cielo, mar
y tierra. Ha hecho, de hecho, varias demostraciones de esto en muchas ocasiones. Pero lo grave aquí es que si Rusia decidiera emplear todo este arsenal nuclear táctico simultáneamente, imagínense los efectos devastadores que tendría un escenario así, ni pensarlo, francamente. Pero eso es a lo que se está aproximando el mundo. Para ponerlo en un contexto, miren, una sola ojiva nuclear, tan solo de 10 kilotones, la más pequeña, podría terminar con una ciudad completa como Varsovia, que tiene aproximadamente 72,000 habitantes que quedarían borrados del mapa y 270,000 podrían resultar heridos solamente con una de estas. Ahora imagínense más de 5,700. Por supuesto que hablamos de una destrucción terrible que devastaría un núcleo urbano o al mundo entero, porque estaríamos hablando de este sistema MAD de fuego cruzado en donde todos los países atacarían al mismo tiempo. Y la pregunta ahora es, pues, ¿qué nos trajo a esto? ¿Por qué se está ahora contemplando esta posibilidad de uso real de armas, incluso con ensayos, dice el presidente de Rusia, de un ejército de élite que estaría preparado ya para lanzar estos ataques? Porque este cambio en la estrategia del Kremlin ahora no parece dirigida hacia la destrucción masiva, afortunadamente. Según lo que nos dicen los medios de comunicación, va dirigida a la disuasión en una estrategia similar a la que ha estado desplegando recientemente la OTAN, en donde vemos cómo las tensiones son cada vez más evidentes. Rusia utiliza precisamente su arsenal como una carta de negociación frente a la OTAN o como un recordatorio, pues, de no se acerquen a mi frontera porque estamos desplegando cada vez más armas nucleares y tienen muchísimas. Este es el tipo de informe de disuasión flexible que parece que se está jugando ahora en la arena geopolítica sin, nos dicen, cruzar el umbral hacia un conflicto nuclear abierto. Pero esa línea ya cada vez es más borrosa, esa es la realidad. Por cierto, y yo creo que vale la pena hablar de esto, porque ahora que se está culpando a Macron de esta escalada, yo creo que es importante comparar el poderío nuclear de Rusia con el de Francia, porque son dos filosofías nucleares bastante diferentes. Diferentes en todo, diferentes en el tamaño, en la magnitud, en el despliegue. Rusia, comenzando con esto, tiene el mayor arsenal nuclear del mundo. Si consideramos tanto sus armas estratégicas como las tácticas, ligeramente está por debajo Estados Unidos, pero la diferencia es mínima. Rusia tiene aproximadamente, fíjense, el número exacto es 6,375 ojivas nucleares. 6,375. De esas 6,375, 2,000 ya están preparadas en el uso de armas tácticas. Y lo demás, pues son ojivas no desplegadas hasta este momento, ¿verdad? Pero estos sistemas que ya están listos, estos 2,000, van desde misiles intercontinentales, submarinos, bombarderos estratégicos, y eso por supuesto que le da una capacidad de ataque masivo y de segundo golpe extremadamente robusto. Luego tenemos por supuesto del otro lado del ring pues a Macron, a Francia, que tiene, si lo comparamos con Rusia, por supuesto un arsenal nuclear muy modesto, pero también no deja de ser peligroso y preocupante. Tiene alrededor de 290 ojivas nucleares. Nada que ver con las más de 6,300 de Rusia. Pero aunque Francia no tiene armas nucleares tácticas, el problema es que todas sus ojivas son estratégicas. Están diseñadas de una forma diferente. Para la disuasión a largo plazo más que para el uso, digamos, en el campo de batalla. Y esto incluye, por supuesto, el uso de esas armas en submarinos franceses, que sabemos que Francia se distingue mucho por el uso de submarinos nucleares, que están equipados con misiles balísticos de este tipo SSBN, aeronaves que son capaces de llevar también misiles de crucero nuclear. Recordemos que también la OTAN comparte el uso de tecnología de los aviones F-35, a los cuales ya se les ha dado permiso para aportar ojivas nucleares. Y esto pues nos habla de una doctrina nuclear francesa que ellos la definen así: fuerza mínima suficiente. Es decir, apunta a una disuasión, pocas ojivas nucleares, pero con un amplio nivel de destrucción. Y en términos de capacidad destructiva, precisamente hablando de esto, por ejemplo, si comparamos, mientras que las ojivas rusas tácticas pueden variar en rendimiento,
En cambio, las armas estratégicas de Ucrania, por ejemplo, tiene una potencia de hasta 800 kilotones por ojiva, que es significativamente más alto que el rendimiento de las ojivas francesas. En el caso de las ojivas rusas, que aproximadamente las francesas tienen solo 300 kilotones. Esto, por supuesto, no implica que no nos muramos todos. La cosa es quién se muere primero, lamentablemente. Y entonces, más allá de una demostración de fuerza, pues por eso precisamente es tan peligroso, porque este discurso en el que Europa y Rusia intercambian estas amenazas nucleares con Macron a la orden, pues pone al ajedrez nuclear en jaque, una vez más. Y los países de la OTAN, pues no sabemos cómo van a reaccionar. Por cierto, es precisamente esa la encuesta del día. Los invitamos a votar porque su opinión es muy importante. ¿Cómo deberían reaccionar los países europeos ante las acusaciones de Rusia hacia Macron? ¿Deberían cerrar filas con Macron y su política nuclear? ¿Distanciarse de las declaraciones de Macron? ¿O buscar una solución diplomática sin tomar partidos? Voten porque es una... Ya sabemos cómo van a actuar. Pero fíjense que no todos. Hay divisiones entre la OTAN cada vez más profundas, sobre todo en torno a Macron. Macron de nuevo. Y finalmente, pues mientras que la OTAN y sus aliados deliberan sobre cómo responder a este tipo de amenazas, pues el mundo está observando con mucha ansiedad porque parece que a Macron le ha dado alba por jalar cada vez más duro de la cuerda de la amenaza nuclear y de todo tipo de amenaza que involucre tensar más el conflicto entre Rusia contra la OTAN. Evidentemente, Alba, porque es un Macron muy diferente al que veíamos hace un año, tú sabes que desató este nuevo Macron más cerca de ti, ¿no? Claro. Por ejemplo, como dice nuestro amigo Igor Vélez Gómez, ¿y Francia qué interés tendrá en una confrontación con Rusia? Pues es que este Napoleón de Feria, como le dicen aquí en el chat, nuestro amigo Oscuridad de la Luz, nuestro Napoleón de Feria, pues es que está tan enojado y tan envalentonado porque recordemos al Níger, recordemos a África. Lo corrió de África Rusia y Rusia ahora tiene el control del uranio que anteriormente tenía Francia. Francia necesita el uranio del Níger y del Sahel para producir su energía. Entonces, al no tener ese uranio, no tenerlo tan barato, porque pues era de una de sus ex colonias, aunque siguen creyendo que son sus colonias, al no tenerlo tan barato, pues obviamente está muy molesto, porque ahora lo tiene que comprar y se lo tiene que comprar a Rusia y lo tiene que comprar a un precio mucho más elevado. Y al no tener el control de esa región, pues por supuesto que se le acabó la cordialidad con Rusia, porque recuerdan que hace algunos meses inclusive Macron se ofreció para mediar la situación con Vladimir Putin. Hasta fue a Moscú. Fue a Moscú, hay imágenes, hay videos. Él trataba de ser el que mediara el asunto, pero le comió Rusia el mandado en África y entonces pues se volvió todo belicoso el niño y ahora quiere desarrollar este conflicto porque si Alba, pierde Rusia, recupera el uranio. ¿Y no te has puesto a pensar, que fíjate que me está dando ahorita esta idea, ¿por qué Macron se ofreció de queda bien en un principio de no, mira, yo ahí tengo vara alta con Putin, déjame tranquilizar las cosas, Putin, mira, yo me ofrezco de puente con la OTAN? ¿Cuál era el interés personal de Macron en ese momento a ir a Rusia, ofreciendo algo que evidentemente no pudo cumplir, que es mediar como pacificador entre la OTAN y Rusia? Tal vez, a cambio de eso, en esa reunión en lo oscurito le dijo a Putin, oye, nomás te encargo, por favor, que no te metas con mi Sahel, porque el Níger, mis esclavos, pues me dan uranio. Entonces, si tú me respetas eso, yo te ayudo acá. Y cuando las cosas se comenzaron a salir de control del lado de la OTAN, a lo mejor Putin dijo, pues este tipo no cumplió nada, no sirve de puente, es un fusible quemado, vamos por el Níger. Sí. Y pues ahí están ahora todos de belicosos, ¿no? Tratando de decir, pues no. Y el principal agitador, pues Macron. Dice nuestro amigo Rochacano Juan Gabriel, muchos amigos africanos me comentaron que sus países aún pagan un impuesto de reconocimiento de independencia. Me decían que teníamos suerte de haber sido conquistados por españoles. Por Dios que sí. Sí. De hecho, usan el franco. Hablan francés. Su dinero
está depositado en el Banco de Francia. O sea, supuestamente dejaron de ser colonias, pero Francia sigue teniendo el control de esos países. No están independientes. ¿Recuerdan cuando les hablábamos de Haití? Sí. Tuvieron que pagar la libertad durante mucho tiempo. O sea, la libertad de dejar de ser esclavos. La libertad de dejar de ser esclavos. O sea, compraron su libertad porque Francia decía que eran propiedad de ellos. Las personas. Sí, no el territorio, las personas, ¿no? Luego, terminaron de pagarle a Francia lo que ellos consideraron que valía cada haitiano. Cada esclavo. Sí. Así lo veían, sí. Hay que decirlo como lo veían, las cosas como son. Entonces, terminaron de pagar la libertad de cada uno y pasaron a deberle a Estados Unidos una cantidad que ellos impusieron con los intereses que ellos impusieron. Así es como se está manejando Francia. No solo en África, a donde metió su cuchara, considera que son colonias, considera que son sus esclavos y que tienen el honor de pagarle por sentirse países libres cuando no lo son. Domina su lengua, domina su moneda, domina todo. Entonces, en este momento le llega otro país y le quita la injerencia que tiene sobre el Níger, sobre el Sahel y sobre la zona que tenía Francia bajo su control, supuestamente porque eran socios y aliados. Y pues es donde se vuelve loco Macron, porque está perdiendo el control de muchos recursos naturales de la zona que ahora pasan al control de Rusia. Y eso es lo que no le ha gustado. Claro, porque si tú te fijas, Alba, realmente ha sido un círculo de explotación, como muchos países anglosajones en el momento de aquellas historias de colonización. Pero es que Francia era uno de los principales tenedores en su momento, por ejemplo, del caucho. Francia no tiene caucho. No. ¿De dónde sacaba todo el caucho? De Vietnam, explotándolos. ¿Cuánto petróleo y gas tiene Francia? Pues, por decirlo, nada. ¿Y de dónde ha sacado Francia para ser un país petrolero si no tiene petróleo? De África, básicamente, claro. De Argelia, explotando el gas y el petróleo que no es de ellos. Y como tú decías, por ejemplo, en el caso del uranio, fósforo, no nada más es el Níger, no. Es Mali, es Marruecos. Sí. Y por eso precisamente Francia tiene un programa nuclear francés. ¿Cómo te explicas tú que Francia tenga un programa nuclear francés si no es dueño de 1 gramo de uranio? Claro. Luego decían, es que empezaron los golpes de Estado en África. Si vemos la historia, ha habido muchísimos golpes de Estado en África, aunados del ejército, quienes ahora están del lado de Rusia. Están inconformes. Que Rusia les vaya a dar la solución o no, no lo sabemos. Ellos son los que están decidiendo, pero en este momento le están dando la espalda a Francia. Eso es lo que está pasando. Esperemos que en algún punto no tengan que depender de que una gran nación los respalde o los cuide, que ellos lo puedan hacer solitos y decidan por sí solitos sin la injerencia de nadie. Esperemos que en algún punto de la historia se llegue a eso. Pues ojalá. Por lo pronto ya hemos visto que este tipo de cosas, Alba, simplemente nunca va bien. Yo creo que uno de los países que siguen teniendo un fuerte dominio colonizador, precisamente sobre los que siguen siendo sus colonias, así las quieren seguir viendo, es Francia, para bien o para mal. Dice nuestro amigo Roberto Córdoba, la verdad todo el mundo compra lo que no tiene. Ojalá lo hubiera comprado Francia, amigo, porque entonces África no sería tan pobre. El problema de África es que es un continente lleno de recursos naturales, con muchos recursos naturales que han saqueado durante toda su historia muchas naciones. Solo han ido a sacar todo lo que se quieren llevar. Han puesto gobiernos a modo, han puesto títeres que se dejan mangonear, porque en el Níger había un gobernante de 30, 40 años y lo iba a suplir su hijo. O sea, tenía la familia. La familia Bongo. La familia Bongo, sí. Eran los caciques de ahí con la complicidad de Francia. ¿Por qué? Porque a Francia le convenía que la familia Bongo tuviera el poder del Níger, porque así la familia Bongo le estaba entregando todos los recursos naturales sin chistar, al precio que ellos querían. O sea, prácticamente nada. La familia Bongo se robaba todo y a la población no le llevaba nada, pero a Francia eso no le importaba, porque se seguía llevando lo que necesitaba. Pues de ahí la historia de el cambio de Macron pacifista al Macron súper hiper belicoso,
que un día sí y otro no quiere estallar una guerra con Rusia. Con sus 300 ojivas nucleares quiere ir a meterse a una guerra nuclear con Rusia con sus más de 6.300 ojivas nucleares. Y ahí tienes, por ejemplo, en la semana pasada un alto diplomático en Italia que dijo: ningún soldado italiano va a morir por culpa de Macron. Claro. O sea, ya nos tiene hasta aquí. Ya nadie lo aguanta. Washington también le jaló las orejas. Le dijo: oye, Ya cálmate. póngale bozal. Ya, maestro, pues sí. Tranquilo, mijo. Sí. ¿Qué dicen nuestros amigos precisamente en la encuesta del día? ¿Cómo deberían reaccionar los países europeos ante la acusación de Rusia hacia Macron? El 50% cree que debería de buscarse una solución diplomática, por supuesto. El 42% cree que deberían distanciarse de Macron. Muchos ya lo están haciendo en Europa. Y solamente el 7% cree que deberían de apoyar la política nuclear de Macron. Bueno, respetables todas las decisiones, ¿no? Lo que sí es que no es muy inteligente meterse a un tú por tú nuclear de 300 ojivas contra 6.300. Sí. Digo, así fuera una. No, y es que no es inteligente una guerra en ningún punto, ¿no? Como para qué provocar una guerra. Pero bueno, necesitan seguir asusando a todos los que consideran sus enemigos para decir: los otros son los malos, nosotros somos los buenos, tenemos que mantenernos unidos, tú me tienes que apoyar a defenderme. O sea, realmente él sabe que las lleva perdidas, pero a lo que le está tirando es a que salgan a defenderlo. Sí. No tiene control Macron. No. De verdad. Perdió el piso. Yo creo que está dejando que lo nuble su ira. Y también es una cosa electoral. Ya lo hablábamos el otro día. Claro. Lamentablemente es un año electoral en muchas potencias mundiales. Y esto, por supuesto, está vendiendo discursos que exaltan a las masas, a la división, al odio. Claro, a la división para que esta parte de la división se venga conmigo en los votos, sin importarles a dónde puede ir el mundo, Alba. Muy pronto con los países, pues que pues todos estamos en elecciones en México también, pero Sí. pues queremos que el mundo siga aquí. Si no, ¿de qué le sirve ganar si no va a haber mundo que gobernar? Pues no. No creo que sea muy inteligente. Pues no es muy brillante que digamos esto. El ejército israelí ha comenzado lo que podría ser uno de los peores genocidios de nuestra era. Israel ha intensificado sus ataques aéreos sobre Rafah, justo horas después de que Hamás aceptara un alto al fuego. ¿Qué significa esto realmente en la estrategia? ¿Acaso es un simple acto de defensa o es algo más siniestro? Déjenme mostrarles las imágenes de los palestinos que estaban festejando el cese al fuego sin saber que unas horas después los bombardearían. El movimiento islamista Hamás dijo el lunes que aceptó una propuesta de alto el fuego en la franja de Gaza. El anuncio, a través de un comunicado publicado en la página web del movimiento islamista, generó festejos en Yan Yunis, en el sur de la franja. Estoy muy feliz. Si Alá quiere, se logrará. Respaldo la tregua, la justicia y la paz. Mientras, en Tel Aviv, un grupo de israelíes se manifestó a favor de un acuerdo de alto el fuego en Gaza. El gobierno de Israel indicó por su parte que estaba examinando la propuesta de tregua, aunque advirtió que está lejos de sus exigencias. Examinamos cada respuesta muy seriamente y revisamos cada posibilidad sobre la cuestión de las negociaciones y el retorno de los rehenes a sus hogares lo antes posible como tarea central. Y al mismo tiempo seguimos con nuestras operaciones en la franja de Gaza y seguiremos haciéndolo. El anuncio de Hamás fue hecho horas después de que el ejército israelí ordenase la evacuación del este de Rafah, ciudad en el sur de la franja de Gaza, en preparación de una invasión de la ciudad, donde hay cientos de miles de desplazados. Un vocero militar estimó que unas 100.000 personas estaban siendo evacuadas de Rafah, donde la ONU calcula que viven alrededor de 1.200.000 personas, muchas desplazadas por la guerra. Estados Unidos reiteró el lunes su llamado a Israel a no atacar Rafah.
El presidente fue muy directo y consistente esta mañana en que no queremos ver grandes operaciones terrestres en Rafah que pongan a estas personas en mayor riesgo. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas pidió el lunes a Israel y a Hamás que realicen el esfuerzo extra necesario para sellar una tregua y detener el sufrimiento provocado por la guerra. Y bueno, pues hace apenas unas horas un portavoz militar israelí emitía precisamente una orden que sin duda cambiaría el curso de muchas vidas. Cerca de 100,000 personas debían abandonar los barrios del este de Rafah. Y esta no es solamente una cifra, son familias, son ancianos, son niños, cuyas vidas han sido interrumpidas en un solo instante. Ahora, ¿por qué esta evacuación tan apresurada? ¿Qué motiva esta medida de esta magnitud justo en este momento? Miren, los informes oficiales señalan incluso que esta evacuación es parte de los preparativos para una operación terrestre a gran escala. Y aquí es donde comienza a preguntarse uno sobre la magnitud y la naturaleza que esta operación va a tener. ¿Es realmente una medida defensiva, como se ha mencionado, o hay algo más en juego que no nos están diciendo los medios de comunicación? Si consideramos el contexto, la zona de Rafah no es solamente cualquier lugar en el mapa. Estamos hablando de un punto crítico en el conflicto de larga duración entre Israel y Palestina, donde ahora se refugian porque es el único lugar que tienen más de 1 millón de personas que están muchas de ellas refugiadas ahí. Palestina se ha convertido en un verdadero campo de guerra. Rafah está situado precisamente en la frontera con Egipto y ha sido testigo de múltiples conflictos y es conocida precisamente por ser un corredor muy crítico para el tráfico de bienes, según muchos informes, pero también del tráfico de armas. Y no solamente un punto estratégico militarmente, sino que también, claro, es un símbolo de resistencia para muchos palestinos. Ahora, pensemos en los desplazados. Hablamos de más de 1.4 millones de personas que viven en condiciones bastante precarias. Muchas de ellas, según la propia ONU y la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo la ONU, ha dicho que están muriendo de inanición, que hay una de las peores hambrunas que la historia moderna haya visto. Son refugiados que están ahí. Son personas que ahora están enfrentando una nueva dislocación, un nuevo desplazamiento, pero no tienen lugar a donde ir ya. No hay una zona segura. No existe un lugar que garantice un lugar donde puedan permanecer vivos. Y esa urgencia de esa evacuación sin decirles a dónde van a ir y darles una ruta efectiva de escape a tantísima gente en tan poco tiempo es el gran problema. ¿Dónde van a ir? ¿Qué recursos tienen para trasladarse? No tienen un auto, no tienen gasolina. ¿Están realmente preparados para manejar otra crisis de este tipo? Porque lo que se viene van a ser imágenes horrorosas. Esta decisión de evacuar barrios enteros no es algo que se deba de tomar a la ligera ni en un par de horas, sobre todo en las condiciones en donde Rafah está sitiado. Porque no estamos hablando solamente de términos de logística, también por supuesto hablamos de una perspectiva humanitaria. Por eso hasta el mismo Biden ha dicho que es totalmente reprochable que Israel inicie un avance hacia Rafah, que parece nada hacerlo cambiar de opinión para que lo haga Netanyahu. Porque el hecho de forzar a la población civil de Palestina a abandonar sus hogares bajo la amenaza de una operación militar puede tener consecuencias duraderas en la comunidad afectada. Además de que, por supuesto, hoy está lanzando muchas preguntas sobre, ¿y el derecho internacional está pintado? ¿No aplica para Israel? Especialmente en lo que respecta a los derechos humanos de los desplazados, que son cientos de miles. Y otra cosa que tenemos que considerar sobre lo que está a punto de pasar es la comunicación de estas decisiones, porque esta orden de evacuación fue comunicada con una urgencia
que no dio espacio para el análisis o para la preparación o para una ruta. ¿Cómo se van a ir? Caminando. Y como decía el propio Borrell, que vamos a hablar de eso más tarde, la Unión Europea decía, ¿y a dónde se van a ir? ¿Al mar? Ya no hay lugar a donde puedan correr. Su única opción es morir. Y este es el verdadero problema que hoy estamos viendo aquí en Rafah, en un intento pues de evitar una catástrofe en donde toda la Unión Europea ya ha salido a insistir que Israel por favor no haga esto. Washington le ha pedido que no haga esto y parece que no le obedecen a nadie, no le hacen caso a nadie, no hay derecho internacional, no hay presión que pueda contener esto. Y ahora estamos hablando de movimientos militares que combaten en un lugar lleno de víctimas inocentes, llenos de mujeres, de niños, de civiles que están ahí. ¿Qué es lo que Israel entonces espera encontrar ahí en Rafah? ¿Por qué esta insistencia? Según la versión israelí, dicen de oficiales israelíes, dicen que se trata de eliminar amenazas específicas de Hamas, aunque eso implique, para el ejército israelí, eliminar a todos los habitantes de Gaza. La lógica de Netanyahu parece muy simple. Si mata a todos los palestinos que quedan en Rafah con ataques indiscriminados, pues se termina Palestina, se termina la amenaza palestina. Y eso es precisamente un exterminio étnico y por eso se vuelve tan peligroso. Porque mientras la comunidad internacional, lejos de mantenerse al margen, imagínense al punto en que incluso aliados incondicionales de Israel como Washington, el mismo Biden, salga y le diga Netanyahu, no, eso es reprochable, no lo puedes hacer, va en contra del derecho internacional. Para que Washington se lo diga, ¿de qué nivel será el tono de preocupante? Y entre las personas que ya han salido a decir que esto es reprochable, que han salido a protestar por lo que está sucediendo, precisamente les decía es Josep Borrell, el representante de la Unión Europea para la Política Exterior. Ya salió precisamente hace unas horas y calificó esta orden de evacuación como inaceptable. Dijo que no se trataba simplemente de una discrepancia en las decisiones tácticas, sino que era una crítica profunda de lo que significaba el futuro inmediato en un escenario en donde la guerra, y literalmente lo dijo así, y la hambruna se están convirtiendo en los protagonistas de una tragedia aún mayor. ¿Por qué exactamente es inaceptable según Borrell esto? Pues porque está exponiendo la Unión Europea su desagrado en contra de las acciones de Israel en estos momentos, porque dicen no es aceptable porque exacerban el conflicto y además ponen en riesgo miles de millones de vidas inocentes civiles. Y eso no es difícil de imaginar, amigos, como una evacuación de miles de personas, que es casi 1 millón que viven ahí, pues es un desastre humanitario. No hay alimentos, no hay agua, no hay refugio seguro, porque se supone que Rafah era el refugio. Y ahora, pues se trata de un exterminio. Y la pregunta final que lanza el mismo Borrell es muy clara. Literalmente, les decía yo hace rato, lo que dice Borrell es ¿a dónde se van a ir? ¿Al mar? Israel ha arrinconado en Rafah a los pocos sobrevivientes de este holocausto y ahora ha comenzado con su asalto final. Hasta Biden ha expresado su rechazo a esta evacuación masiva. Y ha puesto en duda, de hecho, la justificación de Netanyahu de hacer esas medidas a largo plazo. Dice que sería un grave error. Este bombardeo, como dice Israel, medida de presión para las negociaciones, vaya medida de presión, parece eso, amigos, un acto extremista, más que una medida de presión en una negociación de paz, que ya ha aceptado la otra de las partes. Porque hay riesgos, sobre todo, no sabemos cuántos civiles hayan fallecido en este bombardeo de hace un momento, pero lo que sí sabemos es que la postura de Biden es muy importante, sobre todo si consideramos que han tenido una alianza muy fuerte con Israel, y el decir que tiene reservas, que tiene desacuerdos, pues está enviando, por supuesto, una señal de que las acciones de Israel, como él dijo, están over the top. O sea, traspasan el límite de lo moral, traspasan el límite de la guerra que no se había visto, y es un cambio de tono de la administración estadounidense que nos está mostrando una desaprobación sobre estas acciones militares que, por supuesto, también están motivadas por la condena de los estadounidenses precisamente y del mismo pueblo israelí, porque como ustedes vieron en el clip que pasamos de nuestros amigos corresponsales de AFP,
los mismos israelíes están protestando ya para que pare esta masacre que está ahora en Gaza, y lo mismo está pasando en Washington, Alba, y esto le está, por supuesto, pasando la factura ya a la reelección de Biden. Incluso hoy se maneja en una nota su posible dimisión para cederle el paso a Michelle Obama. Claro. Pues es que es por eso que dicen que no haya tanto escándalo, que no nos enteremos, es por eso que se está bloqueando tanto la información y es por eso que en ese momento también nos llegó un warning al canal respecto al en vivo, porque por supuesto no les interesa que sepamos de esto. Y por ahí veo que hay mucha confusión en la gente que dice, es que no es un genocidio porque se le avisó que salieran. El genocidio, según la RAE, y según el diccionario, pero ustedes lo pueden consultar en la RAE, se determina por tipo de actos criminales perpetuados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Díganme qué está haciendo Israel. Alba, vean las imágenes. pero eso cae en genocidio. Se les avisó que salieran. ¿A dónde? Si los están matando a la salida. Los tienen cercados. La única salida es hacia Egipto. En Rafah está la frontera con Egipto y Egipto no los deja entrar. ¿A dónde? ¿A la franja de Gaza? Los matan. Claro. La única salida, y por eso lo dijo Borrell, el diplomático más alto de la Unión Europea en estos temas, ¿a dónde se van a ir? ¿Al mar? La cosa es que compremos ese discurso tan peligroso, Alba. Por cierto, tenemos una encuesta y los invitamos a participar porque su opinión es muy importante. ¿Cree usted que las acciones militares de Israel en Rafah son legítima defensa o una agresión? Ahí están las opciones para que ustedes voten. La opción A es una defensa legítima, la opción B es un acto de agresión o la opción C, no estoy seguro. Y por cierto, Alba, hoy tenemos opiniones muy importantes y contrastantes en nuestros amigos que nos mandaron al grupo de Telegram sus audios, sus voces, para que su voz sea escuchada, de todo tipo, de los que están a favor y los que están en contra de esto. Así que con todo gusto nosotros pasamos todo tipo de opinión. Hola, Víctor. Mando este mensaje para pedirles un favor. Habían dicho en un en vivo, hace 2 en vivos, que iban a subir las fotos, que no podían subir a YouTube porque las baneaba YouTube o Facebook. Me preguntaba si las podía mandar por aquí, por Telegram, para que yo pueda compartirlas en mi iglesia, porque la gente no está informada y a veces cometemos el error de pronunciar nuestras opiniones sin estar completamente enterados de lo que está pasando. No sé si podrían subir esas fotos de Palestina, de la gente que desgraciadamente ha fallecido. No quiero que se malinterprete y la gente o ustedes piensen que es por morbo, sino realmente es para que sirva como ejemplo de enseñanza y de que la gente pueda estar mejor informada. Porque los medios sociales, los medios comunes no muestran nada de eso y es una verdad a medias. Muchas gracias y feliz tarde. Bendiciones. Pues sí, de hecho ya las mandamos. Subimos un video de los más actuales de esos que subimos al grupo de Telegram. Hay por lo menos 20 todos los días. Nosotros tenemos un convenio con corresponsales que están cubriendo en Gaza en estos momentos, en la franja de Gaza, en Rafah, con la agencia informativa AFP. Nosotros tenemos un convenio con ellos y nos transmiten imágenes reales, en tiempo real. Y son desastrosas, Alba. De hecho, tú no pudiste ver las imágenes. No. Me dijiste, no, quítame eso. No, yo honestamente... Yo no lo vi tampoco. Yo no pude verlo completo yo estaba en algunas imágenes y yo le dije a Víctor, no puedo. Honestamente, no puedo. Soy mamá. Tengo 3 niños, como muchos de ustedes saben. Y no puedo ver esas imágenes y no porque me sea indiferente el dolor. Es que no puedo imaginar el dolor que deben de estar sintiendo esas madres, esos padres y esos niños. Entonces, no puedo, honestamente no puedo, es demasiado para mí. Y mira, o sea, de verdad, Alba, que lo compartimos no por morbo, porque pues hay imágenes lamentablemente de cadáveres, cuerpecitos de bebés, ¿no? De madres cargando envueltos en sábanas a sus hijos de 1 año, a sus padres, de esas todos los días. No es por morbo,
es porque sirve para concientizar a la gente. Tú como madre o como padre o como ser humano, cuando ves ese tipo de imágenes, pues que quién puede justificar esto. Pero por supuesto, aquí valoramos todas las opiniones y vamos a ver qué piensa nuestra amiga Susana. Quiero decir que el que esté defendiendo a Hamas y a los terroristas y todo lo que han hecho por tantos años en contra de Israel y que acusan a Israel de genocidio, que vaya y viva allí, a ver si le va a gustar vivir día, noche, mañana, año tras año, al lado de terroristas que matan y ejecutan y hacen de todo tipo de cosas. Israel tiene derecho como nación, como cualquier otro país en Latinoamérica y en el mundo, de defenderse cuando es atacado. Mira, amiga Susana, yo respeto tu opinión. Francamente, he de decir que no la comparto del todo, pero es muy respetable. Te agradezco que nos hagas llegar los puntos de vista. Y déjame decirte con todo respeto porque no la comparto. No apoyo los actos terroristas de Hamas, pero tampoco apoyo los mismos actos o mucho peores que está haciendo el gobierno de Israel en estos momentos. No apoyo el ataque que causó la muerte de más de 1,500 inocentes en Israel. Es deplorable y debe de ser condenado. Igual de condenable que deben de ser las más de 35,000 asesinatos a manos del ejército israelí, la gran mayoría de personas inocentes, de mujeres, de niños, de padres, de civiles. Te invito a ver las imágenes que compartimos en Telegram. Voy a tratar de compartirlas más seguido. Yo realmente algunas les confieso que no las puedo ver por completo. Son demasiado perturbadoras. Pero cuando tenemos este tipo de opiniones, sí vale la pena echarles un ojo. Porque eso puede hacernos cambiar nuestra concepción de lo que estamos pensando o creyendo. Sobre todo cuando mezclamos estas cosas del derecho divino de defenderse. Porque mira, déjame contarte una historia de una persona que pensaba precisamente que tenía él el derecho divino de defender a su pueblo de una amenaza muy grande. Literalmente él tenía una frase, literal decía: si el judío triunfa sobre los pueblos de este mundo, su corona será la corona fúnebre de la humanidad. Ese terrible personaje, creyendo eso, acusó a un pueblo de ser la amenaza más grande de la Alemania y que la única opción que tenían precisamente para sobrevivir en contra de esa amenaza era exterminándolos. Les echaba la culpa de que Alemania no fuera seguro. Literalmente decía que tenían que destruirlos. Así lo decía él. Y exaltaba justificaciones divinas. Decía, si no logramos destruir al enemigo judío, que Dios nos ayude porque entonces Él nos destruirá. Y entonces mantenía este discurso de son ellos o nosotros. Si no hacemos algo, nos van a matar. Y entonces, bajo esas justificaciones, el pueblo alemán en su momento comenzó a apoyar un genocidio étnico porque eran ellos o nosotros. Un discurso que exaltaba al odio, a una supremacía racial y a un derecho divino. Incluso el mismo Hitler tenía una frase que decía más o menos: hoy tengo una misión renovada divina, que es exterminar a los enemigos de Alemania. Palabras más, palabras menos de uno de sus más prosaicos libros, Mein Kampf. Y bajo esa justificación del derecho divino, del pueblo divino, ve las similitudes. Ahora pensar que hay un pueblo divino o un pueblo que tiene el derecho divino de exterminar al otro porque es el peligro más grande, y exaltar a las masas a un exterminio étnico con esa justificación es una línea demasiado peligrosa. Es una línea que la humanidad no debe cruzar de nuevo, porque los horrores que vimos en ese holocausto hoy parece que tienen ecos en la historia. Y esos ecos son terribles, Alba. Y por cierto, de nueva cuenta, ecos semitas, pero ahora es mucho peor porque se habla de un pueblo semita
Contra un pueblo contra semita. otro pueblo semita. Y parece que no pueden coexistir. Y que entonces se habla del derecho divino de defenderse. Así sea exterminándolos a todos en Rafah. Hay derecho internacional. Hay organizaciones, hay tratados, hay leyes que incluso los más prosaicos países han respetado. Y aquí hasta el mismo Washington tuvo que salir a decir, espérate ya, esto fue demasiado. No puedes ir tan lejos, Alba. Así es. Muchas gracias a nuestro amigo Urbano Cervantes por tu super chat, amigo. Dice, ¿quién iba a pensar que Israel hiciera lo que hace 80 años no puedo decir la palabra, hicieron con ellos? Qué tristeza que ellos sean los antisemitas. Es una desgracia. Y siendo semitas. El pueblo de Israel está protestando. Porque Sí. el pueblo de Israel no apoya esto. Ya lo vieron No. ustedes en los clips. Mucha gente no está a favor porque No. sobre todo los descendientes de los horrores del Holocausto, más de 6 millones de judíos perecieron a manos de esas atrocidades y no queremos que el mundo repita ese discurso de extremismo peligroso de nuestro derecho a defendernos, ellos son una amenaza. Recuerden esas palabras de Mein Kampf, la amenaza judía. Eso llevó a un terrible episodio oscuro de la humanidad y ahora hablar de la amenaza palestina es igual de terrible, amigos. No podemos volver a tener esos ecos de la historia, sobre todo basados en el extremismo o la ignorancia, porque se vuelve demasiado peligroso. Tenemos, sí, Alba, déjame mostrarte la opinión de nuestros amigos que nos ven, por supuesto, desde Venezuela. Lo que está haciendo Israel contra el pueblo palestino no tiene ninguna justificación. No los dejan defender, no dejan que ningún país intervenga. Los tienen oprimidos y justifican sus cosas con que el pueblo palestino ataca a Israel y esto, pero ellos tienen que defenderse. ¿Qué pasaría si Venezuela invadiera el Esequibo? Dirían que nosotros estamos matando a esa pobre gente o que el gobierno de Venezuela está matando a esa gente. Y entrarían otros países a ayudar a la Guayana Esequiba. Entonces, a la Guayana Esequiba la defienden por sus recursos naturales que están allí, pero no por otra cosa. Entonces, como el pueblo palestino no tiene ayuda de nadie, es un genocidio completamente. Sí. Sí. Yo creo que Palestina no tiene el derecho de atacar a Israel, ni Israel a Palestina, porque se vuelve un círculo vicioso. Ahora, que se entienda muy bien, Palestina no ha atacado a Israel. Es un grupo. Jamás. Israel no está atacando a Palestina. Es un grupo, el de Netanyahu. Exacto. No podemos nosotros comprar las terribles decisiones de Netanyahu como del pueblo, del país completo de Israel, porque evidentemente hay demasiadas protestas en el propio Israel ya que dicen, paren esto, paren esto. Y lo mismo pasa en Palestina. Ve las declaraciones del otro lado, Alba, de la señora que dice, nosotros queremos paz. Aun cuando tienen dioses diferentes, deidades diferentes y libros sagrados, unos dicen, Alá permita que haya paz, y del otro lado dicen, Hashem no quiere esto para la humanidad. Coinciden en algo. Claro. Muchas gracias a nuestro amigo Waldo Quijada B por tu superchat y dice, es psicopatía pura, nada más. Así es. Y mira, también está un comentario muy interesante de nuestro amigo Román Mendoza que dice, el gobierno israelí no está defendiendo ninguna causa bíblica, sino motivos de conveniencia aleatoria con Estados Unidos, gas, territorio geopolítica, estratégico y venta de armas. Bueno, es lo que dice nuestro amigo precisamente de Venezuela. Dice, a ver, ¿por qué creen que tanto amor por el Esequibo? Porque ahí hay petróleo. Porque hay tanta complacencia con muchas de las acciones que se hicieron en un principio contra Gaza. Porque ahí hay gas. El problema es que esto ya está, parafraseando al mismo Biden, over the top. Dice, ya está fuera del límite. Ya te pasaste, Netanyahu. Entonces, claro, esto no lo está aprobando porque ¿quién puede defender algo tan proscrito? Creo que el único que los defiende en todo el mundo, literal, es Milei. Es el único presidente, creo, que ha salido a decir yo todo contigo. Pero de ahí en fuera hasta Washington ya salió y dijo, esto tiene que parar. Sí, bueno, públicamente ha salido a decir esto tiene que parar. Sí, a los oscurito le sigue mandando armas, le sigue haciendo la tarea sucia a Biden. Claro. O sea, públicamente... Sí,
públicamente sale a decir, ay, no, esto está súper mal. Y también públicamente sale a condenar las protestas, sale a reprimirlas cuando los estudiantes están protestando pacíficamente a favor de Palestina. Públicamente dice que va a abrir un corredor humanitario, el ejército estadounidense, quiera o no Israel, porque hay que salvar a la pobre gente de Gaza, y al mismo tiempo está aprobando un paquete de ayuda armamentista para darle más bombas a Israel para que siga mandándolas a Gaza. O sea, es un doble discurso que evidentemente está saliéndose de control. ¿Es una bomba nuclear el arma definitiva en la era de la inteligencia artificial? No, y les voy a explicar por qué. En una era donde la tecnología redefine los límites de lo posible, una innovación en particular promete cambiar el campo de batalla para siempre. Aviones de combate operados no por humanos, sino por la inteligencia artificial. Y esto no es ciencia ficción, es una realidad que está tomando forma en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El proyecto se llama VISTA, que es un acrónimo de Variable In-Flight Simulator Tests Aircraft, que está cambiando la forma en que entendemos el combate aéreo. Imaginen un avión que no necesita un piloto en su cabina para surcar los cielos y enfrentar todos los desafíos. En un día soleado en California, Frank Kendall, que es el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue testigo de este futuro. Un avión equipado con inteligencia artificial enfrentándose y superando a un jet F-16 pilotado por un humano en un simulacro de combate. ¿Pero cómo es posible esto? Bueno, el sistema de inteligencia artificial a bordo del avión VISTA no se limita solo a ejecutar comandos básicos. Está diseñado para realizar operaciones muy complejas que normalmente requerirían la sutileza y el juicio de un piloto muy experimentado. Utiliza algoritmos que están avanzados de aprendizaje automático que le permiten aprender de cada simulacro y de cada misión que le ponen. Y esto significa que con cada vuelo, pues el avión se vuelve más adaptativo y más eficiente. En términos de pilotaje, el VISTA puede operar completamente solo. Durante el combate simulado en California, el avión de la EI demostró no solo la capacidad de mantenerse en vuelo, sino también de realizar maniobras de combate tácticas. En escenarios de enfrentamientos aire-aire, mostró un nivel de precisión que supera en muchísimos aspectos a los pilotos humanos. La precisión en el vuelo y en los tiempos de reacción se ve potenciada por sistemas que analizan miles de variables en tiempo real, algo humanamente imposible. Ahora, pensemos en el combate real. Frente a un piloto humano experimentado, el VISTA tiene varias ventajas significativas. Primero, no se ve afectado por el factor humano, como la fatiga, el estrés o el miedo. Puede realizar maniobras extremadamente precisas y muy arriesgadas sin vacilar un segundo. En segundo punto, su capacidad para procesar información y tomar decisiones en fracciones de segundo le permite adaptarse a todas las situaciones cambiantes más rápidamente, que obviamente no lo hace un ser humano. Sobre el armamento, el VISTA podría estar equipado con la gama habitual de armas que se encuentran en los jets modernos, incluidos los misiles aire-aire y sistemas de defensa. Sin embargo, pues su verdadera ventaja radica en cómo utiliza estas armas. Gracias a su precisión mejorada y a la capacidad de calcular la trayectoria ideal para cada disparo, la eficacia de cada ataque podría aumentar significativamente. Entonces, ¿podría este avance tecnológico convertir todos los aviones de guerra en drones? Es una posibilidad. Si bien aún están en las primeras etapas y la presencia humana sigue siendo crucial, especialmente en las misiones más complejas y variables, el éxito de este programa VISTA podría llevar a una mayor autonomía en futuras flotas aéreas. Sin embargo, pues no todo es optimismo, como siempre. Los riesgos de depender demasiado de la inteligencia artificial pues son palpables. Puede haber errores de software, vulnerabilidades, puede haber también ciberataques y decisiones éticas en el campo de batalla que plantean preguntas importantes. ¿Cómo va a programar la moralidad en una máquina? Las máquinas no tienen moralidad. ¿Y qué sucede si estas tecnologías caen en manos equivocadas? Pues por lo pronto la EI
Y en estos jets no es solo un experimento, es el comienzo de una nueva flota. En menos de 4 años se espera que los primeros 1,000 aviones equipados con esta tecnología entren en servicio. Estos aviones pueden realizar maniobras con la precisión que desafía los límites humanos, ejecutar giros más ajustados, involucrarse en movimientos mucho más arriesgados y por supuesto también mejorar la precisión de sus disparos. Pero ¿a qué costo? Bueno, desarrollar esta flota no solo es cuestión de recursos, es una apuesta por un tipo de guerra donde los seres humanos podrían llegar a ser los supervisores nada más, no los ejecutores. La confianza que se deposita en la tecnología del AI es alta y Kendall no tiene dudas en las capacidades para manejar este armamento real. Argumenta que la AI no se cansa, no tiene miedo y opera con una consistencia que los humanos simplemente no podemos igualar. Este avance en la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar, pues está marcando el inicio de una nueva era en la carrera armamentística global, centrada en el desarrollo y la implementación de tecnologías avanzadas. Estados Unidos, con su proyecto Vista, pues ha tomado claramente la delantera, demostrando la eficacia de los jets operados por la inteligencia artificial en simulacros de combate que superan a los pilotos humanos experimentados. Sin embargo, pues este liderazgo tecnológico no pasa desapercibido y es probable que sus rivales internacionales, especialmente potencias como China y Rusia, que son enemigos acérrimos, ya sabemos, intensifiquen sus propios programas de desarrollo tecnológico, pues para no quedarse atrás tampoco. China, por ejemplo, ha estado invirtiendo considerablemente en inteligencia artificial y también en aprendizaje automático, aplicándolos en diversos sectores, incluido, por supuesto, el sector militar. Y no es secreto que el gigante asiático ha estado trabajando en el desarrollo de drones autónomos y de otras tecnologías de combate que pueden tomar decisiones tácticas sin la intervención del humano. Estas capacidades combinadas con su enfoque en la ciberguerra y en la guerra electrónica, pues podrían posicionar a China no solo como un competidor, sino como un líder en la carrera en la supremacía en el campo de la inteligencia artificial militar. Por su parte, pues Rusia también ha mostrado un interés significativo en la automatización de sus fuerzas armadas. El desarrollo de armas hipersónicas y vehículos no tripulados pues ha sido una prioridad para el Kremlin, que busca mantener su estatus de superpotencia militar. Con sus vastos recursos y experiencia en la tecnología militar, Rusia podría fácilmente también adaptar su enfoque hacia una mayor integración de la inteligencia artificial en sus sistemas de armas, buscando igualar o superar las capacidades mostradas por proyectos como el Vista de Estados Unidos. Y pues esta nueva carrera armamentista está centrada en la inteligencia artificial y plantea preguntas críticas y preocupaciones éticas significativas. Delegar decisiones de vida o muerte a máquinas programadas para analizar o reaccionar en situaciones de milisegundos, pues lleva implícito un conjunto de riesgos y dilemas morales. ¿Cómo y quién define los algoritmos que determinan el comportamiento de estas máquinas en el campo de batalla? ¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de un error de cálculo por parte de la inteligencia artificial que podría escalar rápidamente en un conflicto armado no intencionado? Más aún, la posibilidad de que un sistema de armas autónomas pues sea hackeado o caiga en manos de actores no estatales es una preocupación real. La proliferación de estas tecnologías pues podría llevar a que grupos terroristas e insurgentes tengan acceso a capacidades previamente reservadas para las naciones o para los estados. La supervisión internacional y la regulación de estas tecnologías pues son más cruciales que nunca y más necesarias, pero falta un marco legal global que implique la gestión de estos avances. Porque si las dejan nada más así, por supuesto que esta tecnología puede caer en las manos equivocadas y entonces ahí sí que nos agarren confesados, porque las pueden utilizar a diestra y siniestra con quien quieran. Mira un ejemplo menos avanzado, pero ya pasó, cómo la inteligencia artificial define quién es un enemigo y quién no. Por ejemplo, un dron enemigo y un dron amigo. ¿Qué pasó con la base estadounidense precisamente en Medio Oriente, que fue atacada con un dron reconstruido estadounidense? Le quitaron el transpondedor, se lo pusieron a otro y regresaron ese dron cargado de explosivos a la base estadounidense
la inteligencia artificial. El sistema detectó que era un dron amigo. Que era de ellos. Y ahí va el fuego amigo. Y ahí Pregúntale a los hutíes cuál fue la clave de su éxito. Ahora estamos viendo esto. Y pues sí, Alba, que fíjate que hay muchas opiniones aquí, ¿no? Decía alguien en el chat, entre broma y en serio, Skynet, que la inteligencia artificial no tiene conciencia. Pues líbrenos Dios que un día la tenga. Imagínate. Porque nos destruye a todos. Porque nos califica como plaga. Pues sí. ¿Cuántas películas, cuántos guiones, cuántos libros no se han hecho con esta retórica? La Matrix, por ejemplo, de cómo el ser humano se destruye y entonces entre sí, y es una plaga para la humanidad, y la inteligencia artificial, al decidir qué es lo mejor, pues termina decidiendo que lo peor que le puede pasar a este mundo es el ser humano, que se destruye a sí mismo y que es un riesgo para el planeta entero. No nada más para la especie humana, para todos los seres vivos, porque imagínense, estamos haciendo armas nucleares por montones, hablando de ejercicios y ensayos nucleares, hipersónicos ahora, dotando a los F-35 también de tecnología nuclear. A todo lo estamos poniendo. Ya nada más falta que los Uber también tengan armas nucleares, Alba, para acabar pronto. Como comparto el comentario de nuestro amigo LND, bienvenido amigo, que dice, el problema no es la tecnología per se, el problema es quién la controlará y con qué fines, exactamente. O sea, la tecnología ha ayudado muchísimo a lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo en este momento. La tecnología está ayudando para muchas cosas buenas y también pues se pueden hacer muchas cosas malas. El problema va a ser eso, como dice nuestro amigo, quién la va a controlar y con qué fines. Imagínense, la hackean en el acto, por lo que sea. Va a pasar, ¿de qué va a pasar? Va a pasar. Pero como 2 por 2 son 4. ¿Cuántos hackeos no ha habido a lo largo de la historia? Hace poco, en un vuelo de la OTAN, de personal de alto grado militar de la OTAN, se reportó que Rusia supuestamente, bueno, es lo que dice la OTAN, ¿verdad? Hay cada quien que crea hasta donde quiera, que Rusia hackeó el sistema de GPS del avión y que pudo obtener acceso a los códigos de seguridad del avión militar de la OTAN donde viajaban. O sea, ahora imagínate que ese avión no hubiera tenido un piloto, que hubiera tenido a la inteligencia artificial y que hubiese sido en el futuro, que seguramente así será, un F-35 piloteado con la inteligencia artificial cargado de armamento nuclear porque ya tienen la capacidad para hacerlo. Imagínate eso. Sí, dice nuestro amigo José, no seamos bobos, ninguna máquina está por encima de la inteligencia humana. Quien construye las máquinas, ¿acaso no es el humano? Pues sí, la cuestión es si esto no se nos va a salir de control un día. Exacto. Porque ahorita podemos decir que no es más inteligente, pero te aseguro que esa inteligencia artificial es más inteligente que muchísimos humanos. Yo conozco muchos. Porque lo que pasa es que puede ser que seamos más inteligentes, pero desde el momento en que tú delegas el control de algo a eso automatizado, tú ya no tienes el control. Claro. Tienes la supervisión, es cierto, pero la tecnología militar avanza ahora. La nueva tendencia es velocidades hipersónicas, Mach 10. Amigos, Mach 10, cuando el supervisor de esa máquina hipersónica detecta un error, en lo que aprieta un botón, ya explotamos todos. Sí. Y valimos. Sí. Así que... Bailó Berta. Bailó Berta, Alba. Nos cargó el payaso. Nos cargó el payaso. Y fíjense, hablando de estas amenazas, Rusia también acaba de elevar otra amenaza. Además, en la mañana, porque en la mañana hubo una amenaza nuclear, de un despliegue nuclear. Bueno, ahora acaba de lanzar otra amenaza más, que es apuntando hacia las bases militares europeas con nombre y apellido. Nuevamente Rusia ha elevado el tono de la discusión hasta llegar a amenazar abiertamente con ataques a instalaciones militares británicas, en una escalada que podría alterar radicalmente el equilibrio de poder en Europa. ¿Qué lleva a una potencia como Rusia a emitir por la mañana una amenaza nuclear y por la tarde otra directa hacia Europa? ¿Cómo está escalando esta tensión que también escala la retórica de las amenazas directas precisamente de lado y lado?
¿Es una maniobra de disuasión como muchas otras o es un preludio de una acción militar concreta de estás avisado? ¿Cómo va a afectar esto a la de por sí ya súper tensa relación entre Rusia y Reino Unido? ¿Y qué papel va a jugar precisamente la OTAN y Rusia en esta escalada? Miren, la reciente escalada de tensiones que ahora estamos viendo, además de la de Macron, que es de la que hablábamos esta mañana, en donde Rusia dijo, Macron dice que va a compartir sus armas nucleares con otros países no nucleares de la OTAN para que apunten a Rusia, pues ahora yo hago un despliegue nuclear masivo y va a haber un ejército de élite que va a comenzar a hacer entrenamientos de cómo utilizar esas armas nucleares en un plan de contingencia, culpando a Macron. Pero horas después saca una nueva amenaza, que es esta. Es el reporte de Político y precisamente es una amenaza a Reino Unido que no ha surgido de la nada. Según el propio reporte del famoso portal Político, todo comenzó con unas declaraciones bastante directas, aparte de las de Macron, de David Cameron, que es nada más y nada menos que el secretario de Relaciones Exteriores británico. ¿Qué dijo Cameron? Bueno, pues no se anduvo por las ramas. Dijo que Ucrania no solamente tenía el derecho, sino que también el apoyo del Reino Unido para utilizar armamento británico en ataques dentro del territorio ruso. Y estas palabras pues desataron por supuesto la ira de Putin, porque calaron en los pasillos del Kremlin, porque para el Kremlin obviamente estas no son simplemente declaraciones de Cameron. Estamos hablando de una línea muy delgada y el Kremlin lo tomó como una provocación directa, no solamente porque el Reino Unido esté apoyando a Ucrania con palabras, sino porque dice que ya le está facilitando todo el arsenal británico que tengan a la orden, que se puede disponer ya para la guerra en su territorio. Y esto, según Moscú, pues cambia todas las reglas del juego y por eso no hay que extrañarnos en que la reacción haya escalado tan rápido y que se haya interpretado esas declaraciones hoy por la mañana como una escalada significativa y sobre todo una prueba de una escalada del compromiso británico hacia Kiev en el conflicto, un conflicto que por cierto pues va perdiendo. Y ahora, desde una perspectiva rusa, pues esto no solamente es alarmante, porque no se trata sobre armas, es por supuesto una implicación directa de una potencia occidental que ahora está en su patio trasero, con implicaciones de seguridad para Rusia que son enormes, porque si este conflicto antes pensábamos que era regional, porque todos ya sospechábamos que esto... ¿quién no sabe que este conflicto es una guerra proxy? Pero si a alguien le quedaba duda de que se trata de una guerra proxy de toda la OTAN contra Rusia, pues ahora las palabras de Cameron están dando una luz de que ya es directamente una escalada del conflicto de no hay límites. En estas fronteras de confrontación ya estamos hablando de meter el músculo completo. Y esa percepción pues no se limita solamente a una declaración de un diplomático. Hay ya varios analistas internacionales que salieron, según informes del artículo del portal Político, a declarar que Reino Unido está formalmente ya compartiendo armamento de todo tipo con Kiev para intentar revertir el avance de las tropas rusas después de lo que pasó este fin de semana. Y este tipo de apoyo pues está reforzando obviamente no solamente la idea de que Ucrania puede tener en unos días un incremento en su capacidad militar frente al avance de las tropas rusas, sino que también está enviando un mensaje muy poderoso. Está reafirmando precisamente a otro nivel el apoyo hacia Kiev. ¿Qué dice esto sobre la posición de Reino Unido precisamente ahora en el escenario global? Bueno, pues es bastante complicado porque Rusia está apuntando ya con sus armas a las tropas militares británicas, diciendo pues que si de ahí vienen los ataques desde Kiev, pues entonces Rusia va a atacar esas bases de prácticamente de Europa, sobre todo las bases británicas, porque desde ahí salen los ataques que se dirijan hacia territorio ruso o hacia las tropas rusas. Esto pues obviamente es un enfrentamiento ya directo. Si llegase a ocurrir, pues ya estamos hablando, amigos, por eso hay que ver la gravedad de esto, ya estaríamos hablando de un ataque de Rusia a una base militar de un país miembro de la OTAN y con esto se activaría el artículo 5 de la OTAN. ¿Habría mucha diferencia? Pues yo creo que ya la guerra ya está, de facto. Pero ahora por lo menos se formalizaría.
Pero esto, por supuesto, también tendría declaraciones, porque ya estaríamos hablando de Rusia reaccionando con estas palabras y la OTAN también con acciones que se pondrían sobre la mesa todo el músculo, todas las tropas, por supuesto, a una escalada ya directa. Y esta amenaza de Rusia de atacar precisamente las infraestructuras militares de la OTAN, las infraestructuras británicas, que es un país miembro de la OTAN, pues rompe las fronteras ucranianas y por supuesto también escalaría el más allá de esos límites. Por eso este anuncio de político viene, por supuesto, con la advertencia del embajador británico en Rusia, que también ya salió, dio declaraciones, dijo que va a haber consecuencias catastróficas si Rusia se atreve a hacer estas acciones provocativas, dijo. Y esta atmósfera pues todavía tensó más la situación geopolítica en Rusia. Ya comenzaron a hacer preparativos con armas nucleares. Esta mañana hablábamos de eso. Y ese es un movimiento que está demostrando precisamente este entorno de la escalada, probablemente calculado, probablemente anticipado, pero ya no se trata solamente a estas alturas de probar la capacidad nuclear de cada país. Ya se trata de enviar un mensaje inequívoco a todas las naciones involucradas de que en el caso de Reino Unido y sus aliados, pues que el Kremlin está dispuesto a escalar este conflicto a nuevas amenazas, incluso si esas amenazas son nucleares. La cosa es qué implica esto para los ejercicios nucleares de los que hablaba Putin esta mañana, porque esto ya cambia la dimensión del discurso. Estamos hablando de que Rusia está activando y ahora está poniendo a prueba sus sistemas estratégicos de defensa y de ataque nuclear, y con eso pues evidentemente se está asegurando de que su arsenal nuclear está listo para ser desplegado si es necesario en cualquier momento, en cualquier segundo. No son ejercicios de rutina, porque esto nunca se había hecho antes. Es, por supuesto, una respuesta directa de una escalada que está avanzando sin control, Alba, y ahora, por lo menos esta mañana, vimos una respuesta que no había tenido en contexto un precedente para Francia y por la tarde otra advertencia para Reino Unido. Y dices, ¿por qué no mejor mediar la paz? ¿Por qué aumentar el conflicto? O sea, entiendo que están muy enojados Reino Unido y está muy enojado la OTAN porque Rusia está avanzando. Hace unas semanas salía un alto oficial del ejército del Reino Unido y decía que ellos solitos no le duraban ni 2 meses a Rusia. Entonces, ¿para qué te metes en un conflicto en el que no tenías vela? Bueno, sí tenían vela en el entierro porque fueron los que lo provocaron. Pero ¿para qué? ¿Para qué te metes ahora sí de lleno? ¿A qué buscas? O sea, ¿qué buscas? ¿Que ataque a un país de la OTAN para entonces ahora sí tener el pretexto perfecto? ¿Por qué no mediar la paz? Desde hace muchísimos meses habían intentado mediar la paz. ¿Por qué no acercarse a mediar la paz? Pues porque no es un negocio. Y obviamente en este momento están viendo que el negocio se les está yendo de las manos cuando están viendo que Rusia está avanzando tan rápidamente dentro de Ucrania y entonces dicen, ay sí, espérame, ahí te voy con todo porque hay que retrasarlo un poquito más. Mira, Alba, fíjate que yo ya comienzo a tener mis dudas sobre realmente cuál es la desconfianza o el temor de la OTAN, porque evidentemente, y mira, déjame ahondar en esto antes de mostrarles los resultados de la encuesta que hicimos y pasar al siguiente tema porque tiene que ver mucho con los efectos del peso mexicano, todo se conecta, pero yo ya me pongo a pensar a veces cuál es la actitud en este momento de la OTAN en un escenario en donde dicen, perdemos la guerra en Ucrania. ¿Es un escenario posible? Pues por supuesto. Uh-huh. Ya se está viendo un desenlace. Tal vez ese perdemos la guerra en Ucrania no es necesariamente que Rusia toma Kiev y que se queda con todo el control de Ucrania, pero como hablábamos este fin de semana, sí que es muy probable que se queda con el control del Donetsk, que se queda, por supuesto, con Odessa, uh-huh, que controla absolutamente todo el Mar Negro y que ahora, pues, tiene ya gran parte del territorio ucraniano. Lo que le interesa, ya lo tiene bajo su control, geopolíticamente hablando, y lo demás, pues, ahí háganse bolas. No sin antes, por supuesto, tener ciertas garantías seguramente de que Ucrania, por ejemplo, se desmilitarice, de lo que tanto ha dicho de la fórmula rusa para la paz, que no tengan un ejército, etcétera, que no puedan unirse a la OTAN ni nada de esto.
para asegurar sus fronteras por ese lado, ¿no? Por el este. Pero también la consecuencia de la OTAN es si llegamos a perder la guerra en Ucrania, que sigue para nosotros como OTAN. Porque si este tipo nos percibe como un aliado débil y el mundo entero también, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se exponen? Y es cuando están viendo que es muy posible para ellos desde su lógica, porque si ellos pudieran ganar la guerra en Ucrania, no se quedan en Ucrania. Claro. Desde Ucrania avanzan hacia Rusia, van por la cabeza de Putin, lo hacen dimitir, le hacen lo de a Saddam Hussein o peor, porque contra él hay más tiña que con Hussein. Lo arrastrarían por las calles del Kremlin hasta desnudo, igual que las escenas de Hussein. Sí. Y ahí estaría su pena de muerte. Claro. Y por supuesto estaría ahí un presidente ruso, no sé, Hunter Biden, no sé qué sé yo, ahí dirigiendo el Kremlin. Y bajo esa misma perspectiva, pues va de regreso. Dicen, ¿qué va a pasar si Rusia gana el conflicto en Ucrania? Y por eso se están tensando más estos conflictos. Déjenme regresarme un poquito en el tema antes de pasar al siguiente tema. En la encuesta que hicimos, porque aquí están los resultados. ¿Cree usted que las acciones militares de Israel en Rafah son legítima defensa o una agresión? El 69% piensa que es un acto de agresión y el 22% cree que es una legítima defensa. El 8% no está seguro. Por cierto, déjenme comentarles, amigos, que en toda esta incertidumbre, con la subida del precio del petróleo, por supuesto, con la escalada en Medio Oriente, con los reveses que ha tenido la OTAN en el campo de batalla en Ucrania, con las protestas fuera de control que en estos momentos están en Washington, con los tipos de interés, con las posturas de la Fed, el dólar ha estado en uno de sus momentos más difíciles. Y resulta que el peso mexicano de nuevo ha utilizado esta oportunidad para embestir al dólar y ganarle terreno. En el mundo de las finanzas, pequeños movimientos pueden significar grandes cambios. Y esta semana, el peso mexicano y la Bolsa Mexicana de Valores han sido testigos de esos cambios. Pero, ¿cuánto puede afectar realmente la inflación a tu bolsillo en los próximos meses? ¿Qué significa para ti que el dólar pierda fuerza globalmente? ¿Están las grandes instituciones financieras realmente en control de lo que sucede con tu dinero? Bueno, pues esta semana el peso mexicano ha mostrado un comportamiento interesante frente al dólar estadounidense, cotizando en 16.8989 unidades, con un avance del 0.36% según la referencia de Reuters. Esto marca el cuarto día consecutivo de ganancias para la moneda mexicana. Pero, ¿por qué es relevante esto? Bueno, pues en primer lugar, la apreciación del peso se da en un contexto donde el dólar se debilita a nivel global. Esto usualmente significa que los inversores están moviendo su dinero de regreso a mercados emergentes como el mercado mexicano, buscando mejores rendimientos. Pero, ¿qué está impulsando realmente esta tendencia? Porque tradicionalmente, pues podríamos esperar que cuando el dólar se fortalece, monedas como el peso mexicano pues tienden a debilitarse debido a la dinámica de inversión y confianza en la economía estadounidense. Sin embargo, estamos presenciando ahora una tendencia interesante que parece invertir este comportamiento clásico. ¿Qué está pasando exactamente? Bueno, primero, entendamos que el valor de una moneda no solo refleja la salud económica del país que la respalda, sino también pues la percepción que hay en el mundo y de su estabilidad y rentabilidad futura. Cuando el dólar se debilita, no necesariamente es una señal de alarma sobre la economía de Estados Unidos, sino que puede reflejar cambios en las expectativas globales o en las políticas económicas, como las tasas de interés. El peso se fortalece en estos momentos debido a varios factores. Uno de ellos es el cambio en el flujo de inversiones. Tradicionalmente, el dólar ha sido visto como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica global. Inversores de todo el mundo invertían en dólares, aumentando su demanda y por lo tanto pues su valor. Sin embargo, cuando hay señales de que la economía de Estados Unidos podría estar enfrentando problemas, como un informe de empleo débil que no cumple con las expectativas, la confianza en el dólar pues puede disminuir. Además, si la Reserva Federal
la Fed reacciona a estos datos económicos debilitados como el anuncio de posibles recortes en las tasas de interés, esto también puede contribuir a un dólar más débil. ¿Por qué? Bueno, las tasas de intereses más bajas hacen que los activos en dólares pues sean menos atractivos para los inversores que buscan rendimientos. Los bonos, por ejemplo, ofrecerán pagos más bajos si las tasas caen, lo que lleva a los inversores pues a buscar mejores oportunidades en otros lugares en donde obtengan más. Ahora, aquí es donde México pues aparece en el juego. Si los inversores no están obteniendo los rendimientos que desean en los activos en dólares y ven que la economía mexicana ofrece oportunidades, ya sea a través de las tasas de interés más altas ofrecidas por el Banco de México o por inversores en sectores económicos prometedores, pues ellos van a mover su dinero hacia esos activos. Esto aumenta la demanda del peso, fortaleciéndolo frente al dólar. Y este fenómeno también está influenciado por la percepción de estabilidad y crecimiento en México en comparación con otras economías. Si los inversores ven que México maneja bien sus políticas económicas y mantiene un entorno favorable para los negocios, pues están más dispuestos a invertir en el país, lo cual refuerza aún más el peso. Por otro lado, la Bolsa Mexicana de Valores también ha mostrado signos de fortaleza, avanzando un 0.35% y siguiendo la tendencia de los mercados de Nueva York. Las expectativas de la Reserva Federal estadounidense pues hacen un recorte de las tasas de interés y han jugado aquí pues un papel crucial. Un recorte en las tasas normalmente hace que los bonos sean menos atractivos, empujando a los inversores hacia las acciones, lo que puede explicar las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores. Es crucial también entender que estos movimientos no son solo cifras en un tablero, afectan todo, desde la inflación hasta el costo de los créditos, influenciando cómo y en qué gastamos nuestro dinerito. Por ejemplo, una tasa de interés más baja puede hacer que sea más barato pedir préstamos para una casa o para un coche, pero también puede significar menores rendimientos en ahorros personales. Así que mientras observamos todos estos desarrollos, la pregunta que sigue en el aire es: ¿qué están ocultando realmente estos números? ¿Es simplemente un juego de cifras o hay algo más que deberíamos estar observando? Lo que está claro es que en la economía global, cada decimal cuenta y las decisiones tomadas en salas de juntas a miles de kilómetros pues pueden afectar nuestra economía personal de maneras que quizá ni nos imaginamos. Mientras tanto, pues vamos a seguir atentos a cómo estos cambios van a seguir influyendo en nuestra vida diaria y qué cambios van a traer. Esperemos que todos sean positivos, porque ya nos toca algo bueno. Sí, pues de eso se queja aquí uno de nuestros amigos que decía, ¿cuándo van a hablar de algo positivo? Bueno, pues hablamos de geopolítica, amigo. Ya, aquí está tu deseo hecho realidad, servido, joven. Y mira, pues no te va a gustar de lo que voy a hablar, ¿verdad? O puede que sí. Yo no lo sé, porque por cierto, muchas veces hay, Alba, algunos comentarios, sobre todo cuando tocamos los temas de Israel, que se van mucho por el lado religioso, ¿no? Se cargan como por el lado religioso. Bueno, pues a esos amigos que ven en el conflicto de Israel, precisamente en el genocidio, en los ataques a Rafah, como ustedes le quieran llamar, algo profético bíblico, pues no les va a gustar este doble rasero. Porque miren, les voy a leer la nota. Muchos de nuestros amigos, por cierto, son católicos. Y esta nota de algo tan controvertido, Alba, que está pasando precisamente en Washington. Yo lo vi con Tucker Carlson hace unos días y pensé que era broma, Alba. Yo pensé que esto era mentira. Pero es que ¿cómo puede ser una pasada de estas? Te voy a dar la nota. Okay. El Congreso de Estados Unidos apoya una resolución que declara antisemita el Nuevo Testamento. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una propuesta para asumir una definición sobre antisemitismo que determina que la tesis de que los judíos estuvieron involucrados en la ejecución de Jesucristo es antisemita. De esa forma, el Nuevo Testamento común para todos los cristianos pasa a ser legalmente un texto antisemita. Newsweek Info Católica dice: la obsesión de la clase política de Estados Unidos financiada por apoyar al Estado de Israel en la invasión de Gaza
ha provocado decenas de miles de muertos entre la población civil, gran parte de ella menores de edad. Ha jugado una mala pasada a muchos congresistas, tanto demócratas contra republicanos. Les estoy leyendo literal este texto porque es que vale la pena que lo tengamos presente, amigos. Yo pensé que era falso, Alba. No son mis palabras. No, bueno, La mayoría de ellos, déjame leértelo y dime tu opinión. La mayoría de ellos han aprobado una propuesta que asume la tesis de grupos sionistas sobre el antisemitismo. El proyecto de ley llamado HR 6090, entre las que se encuentra cadera, cintura y pierna, casi. No, pero es real. El proyecto de ley se llama HR 6090. Así se llama. Entre las que se encuentra una acusación contra la Biblia cristiana, la católica. El contexto de la propuesta... Bueno, la Biblia cristiana no necesariamente tiene que ser católica. No, pero es que muchos no reconocen a Cristo. Esa etapa incomoda a veces para algunos sectores. El contexto, o por lo menos incomoda mucho que Poncio Pilato se lavó las manos y dijo, yo aquí no me meto, se los dejó a que le hicieran su juicio. Pues ya todos no sabemos esa historia. No acabó bien. El contexto de la propuesta es la creciente protesta de estudiantes universitarios contra la invasión de Gaza. Para muchos políticos estadounidenses, criticar dicha invasión es antisemitismo. La proposición recibió el apoyo de 320 congresistas, mientras que 91 votaron en contra, y eso obliga al Departamento de Educación de Estados Unidos a utilizar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la IHRA. Por cierto, se les olvida que Palestina también es un pueblo semita, que entre otras cosas considera como antisemita asegurar que el pueblo judío tuvo algo que ver con el proceso de ejecución de Jesucristo. Algo que nadie que haya leído los evangelios, el resto del Nuevo Testamento, puede negar. El Departamento de Educación deberá vigilar y sancionar a quienes puedan ser calificados de antisemitas según dicha definición. Lo que se ha puesto a la medida, advirtieron, de la barbaridad que se ha aprobado, la representante Marjorie Taylor Greene ha escrito: el antisemitismo está mal, pero hoy no votaré a favor de la ley de concientización sobre el antisemitismo de 2023, HR 6090, que podría condenar a los cristianos por antisemitismo por creer en el evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. El Congreso vota para que el discurso de odio de la Biblia sea ilegal y ya. O sea, yo creí honestamente que había ido demasiado lejos Canadá en la parte de la Biblia en donde borraban una parte de la Biblia porque la consideraban homofóbica. Y yo creí que eso ya había sido, diría Biden, aquí el tío Biden, over the top. Que se estaba cancelando una parte de la Biblia porque era homofóbica. Y yo dije, eso ya es ir demasiado lejos. O sea, ya estamos llegando en un punto en donde la Biblia es antisemita, es homofóbica y está pasada de moda. Ya nada más falta que digan que se prohíba su impresión, que se prohíba su lectura, porque afecta a todo mundo. Estamos viviendo en un mundo en donde la religión ya no queda. Hay que actualizarla, que se adapte a lo que nosotros queremos crear. Bueno, Alba, pero a ver, o sea, es que esto ya estuvo. Ahora la historia es antisemita. O sea, a ver. Está como el de Miami, que dijo que no era cierto que se había perseguido a las personas de color en Estados Unidos y que se prohibía que se hablara de esa parte de la historia. Mira, Alba, yo lo vi con Tucker Carlson, porque había puesto otro importante personaje. ¿Acaso la Casa de los Representantes acaban de hacer ilegal parte de la Biblia? Y Tucker Carlson responde, sí, el Nuevo Testamento ya es ilegal. Déjame terminar esta cosa, Alba, porque, híjole, es increíble. Me voy a quedar donde te quede. El Congreso vota para que el discurso de odio de la Biblia sea ilegal. Discurso de odio de la Biblia. Antisemita, la Biblia es antisemita. Supongo que los veré a todos en la cárcel, dijo Lauren Whiskey, ex candidata republicana en el Senado en Delaware. Allá nos vemos. Si apoyas este proyecto de ley sobre incitación al odio por el antisemitismo, no solamente estás escupiendo la primera enmienda, sino que también estás negando abiertamente la Biblia, escribió la presentadora de Blaze TV, Lauren Chin.
aparte de la cuestión de la Biblia, los críticos argumentan que la ley amenaza la libertad de expresión, pero por supuesto. Pues sí. Y la podrían libertad llevar... de religión? Pues sí. O sea, yo soy libre de expresarme siempre y cuando mi expresión no agreda a los demás. O sea, que mi libre expresión no cometa un delito. Pero es que... Y también tengo la libertad de creer en lo que yo quiera. O sea, hay mucha gente que tiene distintas religiones. Por ejemplo, en el hinduismo creen en muchos dioses. Hay muchísimas religiones. Son libres de creer lo que les plazca. Mientras su religión no me afecta a mí. No, pero es que dicen que se afecta porque es antisemita. Y mira, dice, aparte, la cuestión de la Biblia, los críticos... ahora hay que hacer una religión que vaya de acorde con un grupo No, pues ya en la están haciendo. específico. Ya está Sí, parchado claro. esto. Sí, sí. Aparte de la cuestión de la Biblia, los críticos argumentan que la ley amenaza la libertad de expresión y podría llevar a cabo restricciones indebidas sobre la expresión política. La viabilidad de la ley en el Senado, controlada por los demócratas de Biden, es incierta y su interpretación es un tema de acalorado debate. Esto no hubiera pasado ni en broma con Trump. No. Porque es súper cristiano. Ujú. Bueno, yo nomás lo dejo ahí, No, para que luego no digan. Supuestamente es católico Biden. Dice cuando le conviene. Durante los debates, tanto los defensores como los opositores de la ley expresaron opiniones muy enfrentadas. Los republicanos citaron indicios de violencia y destrucción en los campos, justificación, un enfoque legislativo en un año electoral. De ver y no creer, Alba. Dime qué opinas. Ay, amigos. Es que me va a cancelar YouTube. Mejor no decimos lo que opinas. Mejor Aquí te dejo honestamente no digo lo que opino porque ahora sí, como dice el tío Biden, esto ya está over the top. Se les pasó la manita. Se les pasó, no un poquito, un muchote la manita. Yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que ya... Vaya, hay que preguntarle a Estados Unidos en qué podemos creer. Entonces, hay que alinearnos para no lastimar, no estoy diciendo un pueblo, es para no lastimar los sentimientos de Netanyahu. Sobre todo los portales católicos están muy molestos con esto, Alba, y están expresando pues que esto es una pasada. O sea, pero que no se preocupen tanto por negar la historia del pasado, que es historia. Claro. Pueden todavía cambiar la historia del presente en Rafah y no lo están haciendo. Nadie ha tomado por antisemita lo que sabemos que pasó, porque pasó. Pero también Jesucristo era judío, nació en el seno de una familia judía, fue bautizado en el judaísmo y eso no lo convirtió en lo que otros sí fueron, los fariseos, pues. O sea, yo creo que ya esto está rayando en un extremismo, Alba. Sí. Increíble. Ahora, y en imponernos. ¿Sabes que el fin de semana, bueno, sí lo sabes porque tú y yo lo platicábamos, Israel prohibió Al Jazeera o Al Jazeera, sí, que es un medio árabe? Ya no se puede ver Al Jazeera en Israel. La ONU salió y dijo, es un medio de información, dijo, esto es terrible en contra de la libertad de expresión. Pero esto también es terrible en contra de la libertad religiosa. O sea que en nombre de esto no vamos a poder leer el Nuevo Testamento. Olvídense de Mateo, Lucas, Juan, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Revelaciones, ¿no? Porque muchos no creen en esto. Y claro, porque también les incomoda leer esto. Pues. Claro. Dice nuestro amigo Rogelio Benavides, Jesucristo no es judío, es el Hijo de Dios. Bueno, por definición, todos los hijos de una mujer judía son judíos. Jesucristo llegó al mundo a través de María. María era judía. Entonces, eso convierte a Jesucristo en judío. No necesariamente que llevara la religión judía, pero llevaba la religión judía. Yo creo que muchos de nuestros amigos que nos han escrito con comentarios de extremismo religioso deben de estar muy confundidos en estos momentos, ¿no? Sí. No, mira, yo no soy extremista religiosa, yo me quedé así como de, a ver. Es cierto. Como que yo de momento pensé que era como que una broma, pero no. Muchas gracias a nuestro amigo Waldo Quijada por tu superchat, amigo. Dice, vean el video de Franco Piso sobre Biden, se llama Análisis no verbal Biden, van a quedar helados. Y también muchas gracias a nuestra amiga Claudia Pool por tu superchat y dice, con el nuevo orden M, van a ilegalizar la Biblia y todos los que crean en Dios van a ser perseguidos. Y no puedo decir la palabra. Bueno, pues ahí está. Está escrito. Pues ahí está. La ley 90, 60, 90, cadera, cintura y pierna fue aprobada.
Es real. más Pues ya que cadera, nos queda más cintura que y reírnos. pierna, Porque ya es que como cuando no nos guillotina y censura Sí, si no ¿Sí? nos reímos de esto, Alba, pues luego dicen nuestros amigos, nunca hablan de nada. Bueno, es terrible esto, Alba, pero pues es que es terrible y profético. sí. Pero Alba, a ver, quieren que se exalte una parte de la historia que les gusta, que es terrible. Pero cuando hacemos las comparaciones de la terrible parte de la historia que la humanidad no quiere que se repita, para usarla a su conveniencia y censurar todo con la Claro. excusa del antisemitismo, protestar en contra de un genocidio étnico es antisemita. Protestar cuando Colombia, por ejemplo, rompe relaciones porque no se respeta el derecho internacional es antisemita. El Nuevo Testamento es antisemita. Decir que Poncio Pilato entregó a Jesucristo para que ellos lo crucificaran es antisemita. Y por ellos no me refiero a nadie que esté vivo. Claro. Me refiero... Pero tal vez ni una gota de sus descendientes quede. ¿Cuántos años han pasado, amigo? Claro. 2024 Además, años. eran fariseos. Exacto. Y Jesucristo no era fariseo. O sea, ¿por qué tomar las cosas así? Y entonces, pues ya parece profético perseguir cristianos, borrarle parte de la Biblia. Ojo que ahí hay algo que dice que quien le quite un ápice de una letra a la Biblia, pues habrá consecuencias, ¿no? En fin, no me voy a meter en esas cosas religiosas porque luego sale uno mal. No, pero no es meterse más allá. O sea, se respeta la religión y la ideología cristiana de cada quien. Si creen o no creen en Dios, también se respeta. Alba, lo que hay que respetar también son los libros sagrados. ¿Con sea qué de la derecho le religión que vamos sea. a quitar algo al Corán? ¿O cómo le ¿O vas a la a decir Torá? que la Torá es incita al odio? Es un libro sagrado para los judíos. Claro. ¿Qué tal Torá que es decimos el que le Corán? borremos a la Biblia, por ejemplo, los versículos en donde se habla de un Dios de guerra, por ejemplo, porque eso incita a la violencia? A ver, no, señores, son episodios bíblicos de cosas que pasaron en tiempos bíblicos y pues no se pueden quitar. Nadie le puede quitar nada a eso. Sea un libro, o sea, es un libro. Exacto. Tampoco le podemos quitar nada ni a la Torá, ni al Corán, ni a la Biblia. En fin. Por eso se llaman libros sagrados. Exacto. Ay, amigos. Pues nos vemos mañana a ver qué pasa. Vamos a pedirle a Dios ver que... mañana qué censuran. Mañana yo creo que vamos a hablar de algo bonito, de Cocomelon, Academics o de algo, para que no haya muchas quejas por aquí. Pero nos vemos mañana. Si les gusta que no hablemos de cosas bonitas, porque lamentablemente hay cosas bonitas que no están pasando, no bonitas que están pasando en este mundo, pues nos vemos por aquí mañana. Sí, hasta Que descansen. mañana.